esta plática del área de medicina preventiva en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. Vamos a tocar dos temas muy importantes, que es el lenguaje inclusivo de la discapacidad y la sexualidad en esta área. Comenzamos con la doctora Alicia, la cual nos va a dar un tema muy importante. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar por hablar de la discapacidad. La discapacidad, el concepto en sí, ha tenido que estar evolucionando constantemente. El concepto moderno que se puede tener ahorita de discapacidad es una interacción que va a haber entre una circunstancia ya personal de lo que es el individuo y factores que tenga en su entorno. Por ejemplo, aquí sería una persona que pueda estar en silla de ruedas o que tenga una deficiencia de tipo visual, y el entorno, pues alguna actitud negativa, ya sea que un edificio no tenga acceso para silla de ruedas y le dificulte a esta persona tomarlo. Entonces, estos conjuntos de factores van a afectar la participación de este individuo ante la sociedad. Aquí, una persona o en el concepto que se toma de la discapacidad, pues comprende distintos factores. Tenemos los factores desde que son los personales, que aquí pueden ser de maneras multiformes, como los factores físicos y socioeconómicos. Cuando yo me refiero a un factor físico, va a variar desde el género, desde la etnia, desde una deficiencia. Cuando me refiero a una deficiencia, quiero decir que, por ejemplo, puede tener de tipo física, de tipo visual, de un tipo auditiva, un tipo intelectual o mental, o incluso tener alguna combinación. Y pues también puede variar desde, si estamos hablando de un factor físico, pues la estatura de la persona, el peso o alguna otra variante. Cuando yo me refiero a un factor socioeconómico, pues va a depender en cada individuo desde su estatus social, el nivel económico que tiene, el grado de inclusión que haya en la sociedad en la que se está relacionando, e incluso el nivel educativo en el que se involucra esta persona. Los factores personales, pues estos interactúan con una finalidad de que puede ayudar a mitigar la discapacidad, pero también puede exacerbar lo que es la discapacidad. Es por eso que conforme ha pasado el tiempo, se hizo una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Nosotros normalmente, por su abreviación, le decimos DIF, y este tiene un contexto desde un enfoque médico. Aquí pues se busca dar lo que es el tratamiento de la discapacidad, está encaminado a lograr una cura o un mejoramiento o adaptamiento a esta persona, pero también lograr un cambio en lo que es su conducta, ya sea que se trate dependiendo su deficiencia, ya sea física, ya sea orgánica o mental, pero también busca un entorno o un enfoque biopsicosocial. ¿Qué quiero decir con un enfoque biopsicosocial? Aquí va a incorporar lo que son conceptos de tipo o métodos desde una perspectiva biológica, individual y social. Entonces, esto es importante porque no podemos tomarlo como un manual de receta y decir esta persona ya va a tener una discapacidad, porque si se dan cuenta va a variar desde sus factores personales y socioeconómicos. Entonces también es importante tomar en cuenta las diferencias o características de conceptos que abordan en una discapacidad. Aquí se puede tener desde saber qué es una deficiencia, que la deficiencia pues son limitaciones en lo que son los distintos niveles de dominio en la función corporal. Aquí, por ejemplo, una persona que tenga una parálisis o una ceguera, pues va a tener una deficiencia. Cuando hablo de una limitación de la actividad, pues ya van a ser dificultades para realizar ciertas actividades. Y por ejemplo, una persona que tenga una limitación para caminar o para comer sería un ejemplo.
y las restricciones de participación. Aquí nos referimos a las barreras que en su mayoría casi siempre son de tipo social para participar en cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, las personas que son objetos a una discriminación a la hora de una entrevista o de conseguir un empleo o incluso para la movilización en un medio de transporte. Y por eso los invitamos, y es importante, a tener en cuenta lo que es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, quiero referirme o quiero decir que es el denotar o acentuar que una persona con discapacidad merece ser tratada con respeto, pues al igual que el resto de la sociedad poseen lo que es la dignidad que todo el ser humano la tiene. Ese respeto debe empezar desde la forma en que nosotros nos referimos a las personas y debemos de usar en nuestro vocabulario, que muchas veces ya lo tenemos de manera indirecta en nuestra mente, palabras que obedecen a una forma de pensar de manera ya sea o discriminativa o de tipo compasiva. Entonces, de unos ejemplos que yo les puedo marcar o decir notoriamente para que ustedes valoren la manera en que están ocupando este lenguaje y cómo poder modificarlo, es que, por ejemplo, nosotros debemos de decir personas, persona o gente con discapacidad en vez de decir discapacitado, discapacitada, deficiente, enfermito, enfermita, incapacitado, incapacitada, personas diferentes, personas con capacidades diferentes, personas que sufran o padecen de discapacidad. Estos no son lenguajes correctos. Debemos de decir, por ejemplo, personas sin discapacidad en vez de decir personas normales o personas sanas. Debemos decir ella es una persona con discapacidad físico-motora en vez de decir ella es coja, ella es tullida o algo que denote, ¿no? Debemos decir ella es una persona con discapacidad auditiva o ella es una persona sorda en vez de decir la o el sordo, la o el sordomudo o sordomuda. Debemos decir persona con autismo en vez de decir el autista o la autista. Debemos decir persona con discapacidad intelectual en vez de decir retrasado mental, retardada, tontita, enfermita o esas denotaciones. Debemos decir persona con síndrome de Down en vez de decir niña o niño o persona Down, mongolito, mongolita o angelito o angelita. Debemos decir persona con discapacidad visual o persona ciega en vez de decir él o la ciega, el cieguito o la cieguita. Debemos decir persona con baja visión en vez de decir él o la débil visual o miope. Debemos decir persona con discapacidad psicosocial en vez de decir insana, persona loca, persona trastornada o persona demente. Debemos decir niñas o niños, mujeres, jóvenes con discapacidad, indígena con discapacidad, población con discapacidad, en vez de decir niñas, niños, mujeres discapacitados, jóvenes discapacitados, indígenas discapacitados o población discapacitada. Los invitamos a que empiecen a poder llevar este vocabulario inclusivo y poder cambiar las formas en que nos referíamos en estas situaciones. Hablando en forma de resumen de cada tipo de personas con alguna discapacidad, pues tenemos lo que es la discapacidad física. Aquí cuando me refiero a la discapacidad de tipo física, pues son personas que normalmente tienen afectaciones de tipo neuromotoras o nada más motoras y puede ser consecuencia de alguna condición ya sea genética, alguna enfermedad o algún accidente y
en este grupo pues se incluyen a las personas que usan prótesis, que usan algún bastón de apoyo, que usan silla de ruedas, muletas, algunas que llegaron o son afectadas en su movilidad, que tienen alguna amputación, o también las personas de talla baja. Las barreras que normalmente presentan las personas con una discapacidad de tipo física podrían ser, por ejemplo, al usar escaleras, algunas cajeros automáticos o algunas estructuras de tipo a una estatura promedio que se les dificulte la manipulación de estos o de algunos aparatos de uso cotidiano. Cuando hablamos de discapacidad o personas con discapacidad intelectual, nos referimos a personas con dificultades en el aprendizaje. Aquí el desarrollo que es cronológico no siempre corresponde con el desarrollo cognitivo. Aquí se incluye lo que son personas que pueden tener lesiones cerebrales, algún traumatismo, alguna secuela del traumatismo, y lo que causa es que no tengan el mismo ritmo de aprendizaje que a lo mejor una persona que no tenga esta condición. Y pues lo que es en las discapacidades de tipo visual y las auditivas, pues aquí son deficiencias de tipo sensoriales. Pueden ser afectaciones moderadas o profundas, ya sea en el oído o en la vista, dependiendo. Y aquí pues se incluye lo que son las personas sordas o personas con hipoacusia, o a las personas ciegas o con baja visión. Las barreras que normalmente presentan aquí son casi siempre de tipo de comunicación, porque pues en la actualidad hay un desconocimiento de la lengua de señas, del sistema braille y algunos elementos que no permiten que sea accesible la información. Entonces hay todavía deficiencias en cómo poder lograr tener una comunicación adecuada con diferentes tipos de discapacidades. Y pues también tenemos personas que pueden tener deficiencias múltiples o asociadas, que aquí son personas con más de alguna deficiencia. Un ejemplo puede ser una persona que sea sorda pero también sea ciega, o una persona que tenga parálisis cerebral pero también sea sorda o tenga sordoceguera. Los invitamos a que si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre cómo involucrarse o cómo llevar un seguimiento con alguna persona con discapacidad, puedan comunicarse con nosotros, podemos asesorarlos, podemos redirigirlos, o si quieren alguna consulta con alguna persona que conozcan con alguna situación en especial, estamos en contacto para ayudarlos. Los dejo con mi compañera, que les va a dar el siguiente subtema, y cualquier cosa nos pueden escribir de mientras en el chat en vivo y los vamos a contestar sin ningún problema. Muchas gracias, doctora Alicia. Ahora también vamos a tratar otro tema que tiene igual relevancia, y es la sexualidad en las personas con discapacidad. Muy bien, pues antes de hablar de la sexualidad hay que saber qué es. Muy bien. Y pues bueno, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Muy bien. ¿Y esto qué engloba? La sexualidad engloba muchos aspectos. No solamente es la cuestión de tener una relación sexual, una relación coital, sino es la autodefinición del sexo, de la identidad, de los roles de género, del erotismo, del placer, la intimidad y la reproducción. Muy bien, y estos están determinados por ciertos factores, entre estos los biológicos, psicológicos, religiosos, sociales, éticos. Y pues bueno, ¿cómo se manifiestan todos estos? Pues a través de pensamientos, fantasías, creencias, comportamientos, prácticas y los roles y relaciones que manifestamos en nuestra vida diaria.
Ahora, ¿desde cuándo entran los derechos a la sexualidad en las personas con discapacidad? Es un tema muy reciente. La primera vez que se habló sobre ello fue en el Congreso Mundial de Rehabilitación en 1972. ¿Sí? Y este tema se abordó nuevamente hasta 30 años después en la Asociación Mundial de Sexología. ¿Y qué se tocó allí? Que las personas con discapacidad tienen derecho, como cualquier otra persona, a la sexualidad y a la reproducción. Y pues bueno, ¿qué sucede aquí en México? En el 2006 se firmó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde precisamente se deben respetar por norma y por ley los derechos de las personas con discapacidad. Y esto entró en vigor a partir del 2011. Por lo tanto, todos los estados están en la responsabilidad de respetar los derechos a las personas con discapacidad. El hecho de tener una discapacidad no debe limitar el ejercicio de la actividad sexual ni mermar tampoco sus derechos sexuales y reproductivos. Ahora, ¿qué derechos tienen los discapacitados? Pues bien, hay muchísimos. Como decíamos, son iguales a los de cualquier persona. Entonces, es el derecho a la vida, a la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a no ser sometido a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También el derecho a la privacidad, el derecho al grado máximo de salud, incluida también la salud sexual, por supuesto, y al nivel máximo de seguridad social. El derecho a matrimonio y a formar una familia con el libre y completo consentimiento de ambos esposos y a la igualdad dentro de este. Y también en el momento de disolución. También se cuenta con el derecho a decidir el número de hijos que se desea tener y el intervalo de tiempo entre los nacimientos, el derecho a la información y a la educación, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la reparación efectiva en caso de violación de los derechos fundamentales. Ahora, vamos a tocar ciertos conceptos que es importante que una persona con discapacidad tenga en cuenta, y este es el empoderamiento. ¿A qué nos referimos con el empoderamiento? A que cualquier persona tiene que ser capaz de expresar lo que siente, qué es lo que le genera placer, las preferencias personales, es la fuerza que nos hace exponer lo que sentimos. También contamos con el erotismo, que es la exteriorización de la sexualidad y también la visibilidad de las necesidades sexuales. También la vinculación afectiva es muy importante porque eso es lo que nos genera la seguridad emocional y la autoestima. Reiteramos que es importante defender los derechos y oportunidades sociales y sexuales y también el derecho a la reproducción. Ahora, en la discapacidad hay dos etapas. Puede ser adquirida o puede ser de nacimiento. Cuando una persona tiene discapacidad desde el nacimiento, sus derechos sexuales son mermados y su desarrollo se puede ver cortado por la sobreprotección de los padres. Incluso van creciendo sin desarrollar esta función sexual. No se conocen, no saben cuál es su rol de género, no tienen identidad. Y entonces, ¿cómo lo suplantan? Por autoerotismo. No se conocen del todo y eso los afecta. Porque la sexualidad es parte fundamental de cada uno de nosotros. Y ahora, cuando es adquirido, es una persona que ya vivió una sexualidad, que ya tuvo en una etapa de su vida un conocimiento de ello y de pronto se lo cortas, y de pronto ya no tiene cómo expresarlo. Lo que comentábamos hace un rato, el empoderamiento, el erotismo se ven cortados de pronto, entonces es algo que afecta y afecta dependiendo del género, dependiendo de la pareja, ya sea antes o después. Cuando un paciente nos viene con un proceso en una etapa de discapacidad,
y piensan que después de la terapia todo va a ser normal otra vez, pues es que esto es más que nada que se hable en la pareja. Hay cuestiones que sí, nosotros trabajamos, pero es fundamental que eso se hable en pareja. ¿Qué es lo que les gusta a cada uno? ¿Cómo? Y retomamos nuevamente, es el empoderamiento, es la capacidad para expresarse y mostrar las necesidades afectivas, emocionales, sexuales de cada uno, de ambas parejas. Como último punto, vamos a tocar ciertos mitos en los cuales se requiere tener una apertura mental, porque son tabúes que viven aún en nuestra sociedad y que necesitamos ir anulando. Bueno, uno de ellos es que un pene erecto no hace sólida una relación, como tampoco una vagina húmeda, sobre todo en los casos donde hay discapacidades en las que esta está fuera de nuestras decisiones. ¿Sí? Entonces, que un pene o una vagina no lo sean todo en tu relación. ¿Sí? El placer es posible para toda la persona que lo desee, es cuestión de ir experimentando poco a poco. Ahora, la ausencia de las relaciones no significa ausencia de sentimientos. Hay muchas formas de expresar cariño. La imposibilidad de moverse no representa imposibilidad de sentir. ¿Y cómo vamos a ir viendo esto? Pues bueno, lo tienes que ir experimentando con tu pareja. Tienen que hablar y tienen que ponerse de acuerdo qué les gusta, qué no les gusta. Muy bien. Ahora, la incontinencia urinaria no significa incompetencia en la respuesta sexual. Estas tienen dos terminaciones nerviosas diferentes y pues por lo tanto la reacción, la respuesta es totalmente distinta. Otro punto es que la presencia de deformidades no significa ausencia de deseo. Recordemos que las discapacidades pueden ser de nacimiento o adquiridas y no podemos anular las respuestas naturales que el ser humano tiene. Si tenemos alguna discapacidad, pues bueno, siempre es importante hablar de lo que sentimos, de lo que nos gusta, de nuestras preferencias. La dificultad para realizar el coito no significa incapacidad de disfrutarlo, y la pérdida de genitales no representa la pérdida de la sexualidad. Si necesitas una orientación personalizada, te invitamos a que te comuniques con nosotros y derivarte con el equipo integral que DIF Coatzacoalcos ofrece. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en la siguiente plática de medicina preventiva y cualquier duda estamos para servirles y orientarlos. Si tienen interés de algún tema que tengan relevancia, también nos los pueden poner en los comentarios y con mucho gusto lo podemos impartir. Hasta la próxima.